Chiltakita yota komon usha el anigmihano hecho suplio yunta toholikeli da shihlo ila chapel ospelu lio yuntas nail alis chono bilvelis paso bilvelis yunti hun chiltik a ti Claudia Albertina Ruiz Santise a un centimelel ortikin bil shushgal ortikin bil das el palumil hay un bats excuse con tilita chiinta loile. Albertina, todo llega a su tiempo. Desde hace ya buen rato hemos querido, de hecho, platicar contigo y de verdad muchas gracias por darnos la oportunidad y darnos un espacio de tus días tan ocupados. Sabemos que eres una mujer muy ocupada, pero pues gracias por darnos esta oportunidad y vivir este ambiente cultural. Me encuentro realmente en un ambiente místico, porque bueno, estamos ante unas cruces, ante unas velas y esto de alguna manera nos remite a los pueblos originarios, nos empuja a pensar en nuestro origen. Y Claudia, mucha gente seguramente te conoce, ya mucha gente de muchas naciones te conocen, pero seguramente también hay muchas gentes que no te conocen y tristemente tal vez en nuestro mismo pueblo tal vez no te conocen mucho. ¿Quién es Claudia Sánchez? ¿Quién es Claudia? Híjole. Pues antes que nada agradecerles el espacio y poder compartir un poco de nuestro caminar, de todo este trabajo que se ha realizado, y la verdad es que es tan importante ponerlo sobre la mesa, el que desde los pueblos indígenas estamos haciendo cosas grandes, fuertes y sobre todo que justo seguimos viendo nuestras raíces, seguimos como preservando esta parte de nuestros orígenes. Y bueno, Claudia es una mujer perseverante, es una mujer que ha luchado día a día para estar aquí justo y poder dar una entrevista. Es una mujer que sueña mucho, pero que le gusta alcanzar esos sueños, que no solamente es como ver en el futuro o ver en el aire estos sueños, sino que gusta concretarlos y sobre todo le gusta palparlos y saber que se pueden realizar estos sueños. Es una mujer que tiene mucha sed de aprendizaje, pero también mucha sed de enseñanza. Tiene esta parte que siempre lo digo y lo pongo, es esta parte de los orígenes es muy importante y es la bandera que ahora lleva a todos los lugares y que gusta presumir y sobre todo que gusta que demás gente lo escuche, lo conozca y aprenda de ello. Escúchala con más valles chiltakik lio yunta chinta luiti Claudia Albertina Ruiz Santise la hambe mucho ti Claudia yumelek etik chiltakke shohtikin shaban oito ek chiltakik timusho takinike ayuli tipo si las yalbotike las yalbotik ti Claudia a la hunse a la hun ans ti bok emskaldik tas lumal ti batsu krishano tikskadike a la hun ans ti musna shie ti usit tasha tayon ti usit tas pehan tas volta yone talasa talaskel talastukulan talaltas tatikusi oitas volta yotas pase a esto se la va a chiltakik melele ha un senta meleki sostione y muy utiteno estas komskaltik tas na muy utiteno estas komskaltik tas volta yonskaltik mal estas no pilantik usitas tantas pase y un tashati yoktis ope yoshuch kota pase usi oitas volta yone a esto se las yakutik Albertina. Estudiar gastronomía. Creo que no es muy común esta carrera, hablando para los pueblos originarios. ¿Cómo surge en ti esa inquietud? ¿Algún familiar tuyo tiene conocimientos gastronómicos? ¿Cómo te nace esta sed, esta inquietud y meterte en esta carrera? Pues realmente la gastronomía y yo hacemos clic o nos enamoramos, si lo puedo llamar así, cuando tenía 17 años. Me tocó estudiar y entonces en la escuela me preguntaban qué quería hacer de grande.
recuerdo que muchos compañeros contestaban que doctor o en este caso médico, maestros, o sea, como ciertas profesiones. Y yo siempre me quedaba en blanco porque no sabía realmente qué quería. Como a mis 13, 14 años, recuerdo que me llamaba la atención el ser aeromoza. Estas personas que estaban en el avión, las mujeres que acompañaban a los pasajeros y guiaban a los pasajeros. Investigué un poco de ello, vi que no cumplía con ciertos requisitos, entonces me quedé otra vez como en el aire pensando que... Y hasta los 17 años, cuando estaba en la preparatoria y llevaba la carrera de turismo, hubo una materia de gastronomía y dije, me gusta. Entonces, a partir de ahí peleé y luché por querer estudiar gastronomía, que es una carrera muy cara, pero tampoco decía, o sea, era como mi pensar, no era imposible. Entonces, a partir de ahí fue cuando también empecé a pensar más en mis orígenes y que por medio de la gastronomía podía hacer mucho con referente a los pueblos originarios. Escucha la vaca childa tikli la habetik Claudia la habes melor ushi kota bon distan chambers melolar spacel di verilesku. Ikusi la yale yun di spacel di verile yun lam like unos ala centros kadike ala dictos kadike teonos ta shibaichi teonos oitas kotayon tetas no pilanti upinti spacel di verile. Ayun tik ala yech o la pupila hun mabelkatik ala desha oidasan punta preparatoria skaltik, desha lix no pohuk skaltik tas nobel, ikus alanti kusitas tantas tas chan skaltike yun la tetos pae, to las upinti chanel di turismo skaltike, ayun te uni no pohpate las tabes melulati di yutzi la skaltik spacel di velile, ayun ti habitanali skaltik, melel tega las nopila, tis skotor di kusitik sloks ayang punti, di kusita puntike, di kusita vetike, das kusichkatige skandan ta shakta o tichkatik das to diantik nagletik dayantik lumetikskatige ala telix vaichichkatik tili telik produktas volta yunkatik dispasel di hech antele ala hechusik elan di otas volta yun di Claudia di chil dictador di habitanali. Tengo muchas cosas que preguntar de Claudia y realmente fascina pues este trabajo, porque digo, seguramente no es muy fácil primeramente elegir la carrera de gastronomía, pero por cuestiones culturales. Nosotros, bueno, somos de pueblos originarios, tenemos una concepción muy diferente de la vida occidental, y por cuestiones culturales. ¿Fue fácil para ti primeramente salir de tu comunidad? Tal vez salir de tu comunidad no fue tan difícil, pero el obtener la aprobación de tus papás, cuéntanos un poco. Sí, justo eso, creo que el salirte de la comunidad no es tan difícil, más bien cuando te enfrentas a todo lo que hay después de la comunidad. Y en mi caso, por ejemplo, yo tenía como dos espacios de vida, que era el pueblo y la ciudad. Entonces era como este constante de ir y venir. Y a pesar de que mi familia, pues ya mi núcleo familiar radicaba en San Cristóbal, habían costumbres, tradiciones todavía que arraigaban mucho a mis papás. Y una de las cosas fue justo eso, ¿no? Mi papá me decía, estudiar gastronomía, ¿qué es eso? Y si quieres cocinar, cocíname a mí y yo te pago, ¿no? Era como las cosas que mi papá decía, porque él creía que la gastronomía no tenía futuro. De hecho, mis papás lo que buscaban, ellos ya tenían como si queríamos dedicarnos si queríamos estudiar más bien y tener un trabajo, ellos nos alineaban como a esta parte del magisterio, porque decían que era más seguro. Pero era algo que a mí en lo particular no me llenaba,
no, posiblemente en el lado económico era seguro, pero en el lado personal no me llenaba. Y entonces siempre era de las personas que buscaba hacer algo porque le nacía, porque realmente le gustaba, porque realmente le apasionaba. Entonces decía que el magisterio no era mío. Y como esas cosas eran las cosas que pasaba en familia, o incluso ya con mis tíos y abuelos, de repente en algún momento alguien decía que por qué me iba a salir de mi casa, porque era mujer, no debería, o como estas cosas de estás loca, ¿no? ¿Cómo es posible que lo vas a hacer tú? Y luego sin un marido, que también eso pesa mucho. O sea, como todas esas creencias y esos usos que hay en las familias, la verdad es que sí, por algún momento me llegaron a pegar. Pero independientemente de eso también era como mi fortaleza, porque decía, no necesito de un hombre para poder llegar o cumplir mis sueños. ¿Te gustan los retos? Me gustan los retos. Sí, soy una mujer de retos y justo eso, ¿no? Porque mientras más me decía no, yo decía, se los voy a demostrar. Y entonces siempre era como el estar retándome, la gente me retaba, mi familia me retaba, la sociedad me retaba, y entonces eso a mí me gustaba porque me impulsaba a decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer, y un día, de alguna u otra manera, era como decir, les voy a callar la boca, ¿no? Por experiencia familiar, ¿tienes hermanos varones? Sí. ¿Ellos lograron terminar su carrera? De hecho, también nosotros somos 4. Los 2 mayores, yo soy la tercera, los 2 mayores son hombres. Entonces ellos querían hacer como, y justo eso, hacer cosas con su vida, pero no los dejaron. De hecho, fui la mujer rebelde de la casa, la oveja negra de la casa, porque fui la que pidió salirse, luchó para salirse y hacer como pues una rebelión dentro de la casa, porque a mis hermanos también querían irse de la ciudad, no los dejaron, y entonces fui la primera que se salió. La tercera de la casa fue la rebelde. Escucha la vaca chiltactic, ticusi las yalbutic Claudia, melel base huyu chiltacmec, ticusi las yalbutic chiltactic, y una tamele la hack benacatoplique, ush elani pota bon tischanel mi bokol mi oiguata makel mi oiguata bokol chkatik yoshu chalok ta parahe yoshu chalok ta nachkatik yoshu chapata chanusku tikusi las yalbutic chiltactic melel ala tascohta melel tiyanti tikush elanti tale kush hatike shanai pochuk chiltactic tayota komonti tale kush hatike a oiguechka betik smanta tiktot metike moho tetsen halek naklan halek Eluana, Alec Paso, Belita Nae, Tibuchu Tashan Hune, Hati Kereme, Hati Buchu Tasloke, Oibuhesaska, Itik Tasloila, Titotic Medica. Hala Hetch la Stati Claudia, Tikusi la Yale, la Mele, Pin la Hututa Mantal, Claudia, Mugula Chundas, Mantal Tistos Mechkaltique, y Tzatza Lotas Nachkaltik, y Huyun, Tikusi la Yaktas, Volta Yonchkaltik, Chanele, Hajes, Tikusi la Yakutik, Ayun Abitanali, Coleal Tamele Tihech, la Yakta Yon Tikusi la Shane, Echkucha la Baike, Melel, Alitas Kohtis Tzatzagione, Ayun Licho, Tolita Toholtik, Lichilo y la Shulke, Litashkai Petitiserazione. Kucha Musha Bolek, Malau Tiktomelikelu, Tato Kushtikikelu, Yun Lito ta Ilum Tiktike, Malau Tiktome, Ta Kushtikelu. Vamos a un poco. Batsikola wale chiltactic miteto chamala tihloitige, shanai poshuti arika kali, bats iskuche tikone, litachin taloiti un mechiltik a un se, un ihilse, sebalans, a ti Claudia Albertina Ruiz ali Santise, litachin taloi,
Litas calverutix oplalti, velileti, uchbalachkaltike, hayun lichiltakili, okusita vejanos da hagbat baita kaslanko. En tus charlas, Claudia, hemos escuchado mucho, por ejemplo, de que hablas mucho acerca del respeto y del rescate de los saberes culinarios ancestrales. Esto de alguna manera, como parte de los pueblos originarios, surge una pregunta. Los pueblos originarios de Chiapas, de México, del mundo, tenemos que aportar a la gastronomía, a la cultura gastronómica nacional, internacional, mundial. Creo que sí, más bien sí, es mucho lo que podemos aportar. Nuestra base gastronómica justo es de esta cocina tradicional, de estos pueblos, ¿no? de nuestros ancestros, en donde han dejado huella, en donde han dejado esta marca gastronómica y que ha habido gente que lo sigue preservando, conservando y que ha estado trabajando para que llegue hasta estos siglos de vida y que nosotros podamos conocer estos sabores. Y hay mucho que aportar porque es justo eso, ¿no? Siempre he dicho que no puedes solo poner el plato, sino esto conlleva mucho más, lleva el eje de generación en generación, tradiciones, historia, esta parte de usos y costumbres, esta parte de la cosmovisión, de que si sirve para una festividad importante. Yo recuerdo y lo he visto y todavía hay familias que se hace cuando nace alguien y se da un platillo especial, por ejemplo, o cuando fallece alguien y se da otro platillo especial. Entonces, todas estas conexiones, la verdad es que son muy importantes y esa ha sido la base de nuestra gastronomía tradicional y por eso México se conoce a nivel internacional por toda esta gama de sabores, por toda esta gama de cultura y sobre todo el saber que México justo en el 2010 fue nombrado como Patrimonio Cultural gastronómico por todo esto que se está haciendo y justo pones un plato y puedes saber de dónde proviene ese platillo, de qué comunidad, de qué región, de qué localidad y como esta parte, ¿no? En Oaxaca, que ahora se conoce de manera gastronómica, obviamente la capital es la que se mueve más, pero en realidad toda la región... Los insumos. Exacto, viene de toda la región, pero no solo los insumos, sino las cocineras y los cocineros tradicionales son los que han puesto su granito de arena para que ahora Oaxaca sea el foco gastronómico de México. Esta parte de ellos como cocineros, como cocineras, el sentirse orgullosos, el querer poner su conocimiento, sus sabores y toda esta parte de una gastronomía realmente respaldada, creo que es muy importante y creo que desde ahí, si lo vemos desde Oaxaca, que es el foco, están aportando muchísimo a nuestra gastronomía y la gente voltea a ver, ¿no? A México. Entonces, aportamos muchísimo, aunque cierta parte de la sociedad no lo vea así, nosotros los pueblos originarios somos también parte fundamental de esta gastronomía. Abay childatiti kusilahagati chiltik Claudia lahagas oplan alihech kuchalti abitanali ti yantele halatas tas kukulan ti mushai ti veldike ti mushai ti kuchu bahelti chkadike anti tahchabi tikusitah tumtikusitah lahestike chiltik Claudia tikusilah yabutike chiltatiki ulantamelel eplatikusih chano betik semelulal kusitistak tunele kusitistak vele kusitistak uchelchkatike melel eplatikusinahtike tas ohti eputik tachokchkaltike melel tachokti tatosti veeltike lahyan beskoplar hechkuchatik nabil hetik Oaxaca shana koshukti chiltak Oaxaca melel tachokti batsitirichan vetiktaye a tisveelik ti Oaxaca chiltak madnos lame ohtikin bilteita yosilalik ohtikin bilata yantas eheti México chkaltike chukta yantik nación chkaltik shana ben patetis koplalike ha tas kohta meletis ule halti
naklehetikeye, escuchalabay chiltatik, skotor tik usitik shilox ayan, tik usitik dashik tunel tas ventas posibilidad tastal tas ta yoktas onti ampeletik ta ositik chiltatik, que usila yalputike. Habló mucho de Oaxaca. Oaxaca, de hecho, es uno de los estados con mucha riqueza, seguramente en cuestiones de la naturaleza, pero también es uno de los estados con mayor número de pueblos originarios, 18 pueblos originarios en Oaxaca. Chiapas, estamos también ocupamos el segundo lugar nacional, 12, 13 pueblos originarios. No hablaste mucho de Chiapas. ¿Qué está pasando con Chiapas? Chiapas, si hablamos en el ámbito gastronómico, tiene una gran riqueza, una gran variedad en cada región, en cada espacio, sabores, colores, texturas. Puede ser la misma sopa de chipilín, la base, pero lo que decía hace rato, en cada región tiene una particularidad. La diversidad de climas de Chiapas. Exacto. ¿Eso le da algún plus en...? Claro que sí, claro que eso cuenta muchísimo, la tierra, porque no es lo mismo estar en una zona calurosa que en una zona fría, no es lo mismo estar en una zona templada que en una zona húmeda, o sea, como muchas cosas de ese tipo influyen mucho en la gastronomía y por eso es como esta variedad también. Puede ser el mismo platillo, pero tienen estos toques diferentes. Y además, no solo en la misma región, las familias le ponen el toque especial a su platillo. Entonces, tenemos tanta riqueza que lamentablemente no hemos sabido compartir. Como chiapanecos todavía nos falta un poquito de sentirnos orgullosos de lo que tenemos. He platicado con mucha gente y me dice que prefiere salirse de Chiapas e irse a otro espacio, a otro estado, a otro país, hacer como su vida cuando aquí tiene todo, ¿no? Y entonces yo siempre le he dicho, para empezar, Chiapas podría ser el más rico de todos los estados de México si nosotros quisiéramos. Y en segundo lugar, podríamos hacerle competencia a Oaxaca en el lado gastronómico porque tenemos una gran riqueza. Pero eso va a depender de nosotros. Y por lo menos de nuestro lado es lo que buscamos. Seguimos trabajando, seguimos hablando sobre nuestra gastronomía, porque Chiapas en sí ya es reconocido a nivel internacional. Eso lo sabemos todos. Mucha gente viene a conocer Chiapas por sus zonas turísticas, pero la gastronómica todavía le falta mucho. De hecho, no soy la única que está trabajando en este ámbito de la gastronomía, pero faltan muchos más cocineros, chefs o como le quieran llamar, a fomentar esta gastronomía chiapaneca que tiene mucho que dar, mucho que aportar y sobre todo que podamos hacer este círculo completo en los turistas, que terminemos poniéndole un pedacito en su paladar de Chiapas. Abaichi taktikli la hak beti ti mechi dike Claudia Skaldike nakatoklike la kai beti uklal ti buchutik ohtikin bilik tas kohti svelike ala meti Oaxaca Skaldike melenti Oaxaca hoy esta chokti chil taktika batsi kirishanoele ano hesti esta lo puntike ti Chiapas Skaldike batsi eptis ule Skaldike platik usi shuta Skaldike ta ohtikin le chil taktik anosti abitanali muito mucho epti ya Skaldike tas pukas oklal ti silekilal, ti yutzilal, ti skulehan, ti esdaropuntike. Ayun escucha la baite, melen lames oplal, ti kerentse betike, ti achieletike, la meya de kipal chanel ti spasek ti lekil amtes katike, oito lames anti chefs katikes, anameti sports katik ti amteletik ta hechiltatik, tas venta shuta shanik batel, tas spukbel bates oplal, ti lekilal tik ti kutzilal tik, ti yutzilal ti silekilal ti lumal ti kechiltatik, kusilah yakutik ti abiti mechiltike. Algo también tan interesante, Claudia, puedo decirte que eres muy profunda porque abarcas, no solamente preparas los platillos, piensas de dónde proviene cada producto para que conforma tus platillos. Pero, por ejemplo, también hablas mucho de promover, por ejemplo, el placer por la comida. Hablas mucho también, por ejemplo, de que el consumo
que hacemos las personas, debemos hacer un consumo consciente. Otro también que señalas bastante es que lo que consumimos debe ser con sustentabilidad. Hay que pensar cuando como, hay que pensar en el planeta. Cuando como, hay que pensar en la tierra. Bueno, te vas realmente abordas profundidades de qué manera podemos lograr. Porque te estoy escuchando no solamente como chef, te estoy escuchando como una persona que conoce desde el lugar donde crece, donde germina la semilla, donde crece cada producto que conviertes en platillos, tienes esa profundidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Comer con conciencia, comer con sustentabilidad. ¿Cómo podemos lograrlo? Es que creo que no es algo nuevo. A menos lo aprendí de mis abuelos, de mis allegados, el respeto de la tierra es importante. Y obviamente esta parte de la sustentabilidad, bueno, yo lo veía desde casa, en el que cosechabas y esa cosecha se iba a la cocina y la basura que quedaba en la cocina se volvía a la tierra, ¿no? Y esta parte de conciencia, los abuelos lo hacían. Ellos siempre pensaban en su alimentación y era como, me voy a comer, posiblemente era de temporada, ¿no? Pero el saber que se iban a tomar una jícara de pozol, sabían que eso era medicinal, ¿no? O por ejemplo, esta parte, el pozol agrio. A propósito. Ajá, exacto. No agrio porque se olvidó y se descuidó, no. Exacto, eso, el pozol agrio hecho a propósito. Con penicilina. Exacto, porque yo recuerdo mucho a mis abuelos principalmente jamás enfermarse del estómago, o que te dijeran, tengo gastritis, o que te dijeran, tengo obesidad, o como estas enfermedades que ahora se están presentando en la ciudad, o se presentan ahora, lamentablemente ya no solo en la ciudad, sino también en los pueblos, porque se ha desvinculado esta parte, y eso, o sea, lo aprendo de ellos, y es lo que quiero poner también en mi cocina, esta parte de vincularse con la tierra, la importancia, esta parte de la sostenibilidad, porque aparte, nosotros estamos, diría mi mamá, nosotros estamos aquí como invitados de la tierra, no es nuestra tierra, no es porque lo hacemos propio, porque creemos que el pertenecer o el estar viviendo en el planeta, creemos que es nuestra, y es todo lo contrario. Ella nos está dando permiso para poder vivir, para poder establecernos, y lamentablemente ese vínculo tan pequeño y tan grande a la vez, que es el respeto, se ha perdido. Cuando tú hablas, por ejemplo, del respeto a la tierra, me acuerdo de un poeta, Shun, de San Juan Chamula. Él decía, tenía más o menos, no tengo la traducción exacta del social al español, pero más o menos va en ese sentido. Cuando te acercas con tus herramientas de trabajo, cuando vas a herir un árbol, cuando vas a herir un bejuco, dice, perdóname árbol, perdóname bejuco, perdóname tierra porque te voy a desnudar. Es que mis hijos tienen hambre. Imagínese eso, ¿cuántos de nosotros le hablamos a la tierra? ¿Cuántos de nosotros realmente le tenemos ese respeto en el decir, tengo hambre, te voy a quitar un poco, ¿no? Ya no lo hacemos. Antes incluso existían estos rituales para agradecer, estos rituales para cosecha, estos rituales que conectaban a la tierra completamente, y siempre se pensaba primero en la tierra, ¿no? Siempre, antes de poner una semilla, siempre era pedirle permiso, siempre agradecerle, y ahora no se hace absolutamente nada de eso. Y por eso, lamentablemente, nuestro mundo se está distorsionando con esta parte del calentamiento global, o con muchas cosas que han pasado en estos últimos años, por todo este disparo de no respeto
y de querer hacer lo que uno quiera dentro de nuestro planeta, y eso del consumismo pues nos ha llevado, y lamentablemente ha tocado a los pueblos originarios, que hasta los pueblos originarios nos estamos olvidando de todas estas grandezas y esas riquezas que nuestros abuelos tenían, y que lamentablemente muchos de nosotros ya ni siquiera conectamos con ellos. Escucha la que chilta que me le junio chilta me tilo ile Hawaii pesas oplan la calle betichat kush el antes no me la llevo de Claudia escucha tasales an la alata shibeu tike chilta ti scan la metas carta porta conti scan la meta pules ta politis mantal ti todi medique chilta ti yunta meletic al lichiutik talele la calle betic razón la calle betic mantal ti totile ti meile ti nuto tike ti yaya tike leglas tak utik leglas yat utik ak ola me kichik tamuk tichul osir balmile ak ola me kichik tamuk gatigul tamelel ha speto utik tikmetike echkusa la kalbe tichapelos peskoplat o tigun kerevinik tamelek tibatis nasi bati niche mal kopgatike la yal peskoplat tikalal tas no kohtik tikmetik tas lomes el junte, tas el junte, baitas kopo, tas sans cantela, tas kopo, tas an vokol galtik, timume kusis pas, timume kusis nuptan, tas kohta meleki tas ani yun tichul balumich galtike, yun la meha tas kohta meleki ois vokol ti yut yalach galtike, ti yahnile, ti shamatak galtike, yun la metas kohti binale, ayun tas yaitas tichul osim balumile. Hoy todos lichel tamu dicho osin balumil ti baye anos abitanali la jamerchantik ti yanta lelichka tike ti buti muy lichel tamu ti kusitix los ayanta tapso con dichka tike chiltati ayun ti abitanali ya ele sos oplan a ochano ti kush elani kushi ti totik metik tabone. Por ejemplo, también has comentado mucho de que debemos trabajar la tierra, ya comentamos más o menos en partes, pero pues vamos a volver a otro pequeño corte y después comentamos la pregunta que queda pendiente, por favor. Malo que me childa aquí, hoy tomé el anticlórico. Batsi kola balik childatik mi teto chachante loitike melel batsi hunyu zilti loikutike la shastatis muile la shastatis tuishale tischicholale tiyichile melel batsi hunyu zilti loitike lita chinta loil shanai koshu hati Claudia Albertina Ruiz Santise hati mechildik ta chinta loil ha un senti ohtikin bils oplale ayun lit oikusi lit chapel ospel tahate. Has comentado, Claudia, de que la Madre Tierra nos da, pero también hay que devolverle. Viene a mi mente, por ejemplo, las palabras de un agrónomo inglés que estuvo mucho tiempo en Chiapas, prácticamente estuvo casi toda su vida acá, trabajó mucho con nuestros hermanos certales, y recuerdo una frase que hasta ahora me sigue sonando porque dice: como trates a tu tierra, así te va a tratar a ti. Y tú dices, la tierra nos da, pero también hay que devolverla a la tierra. Sí, creo que es muy importante. Yo creo que se puede enlazar con esto de la ley de la vida, la atracción, no sé cómo llamarle, pero también esto del ciclo de vida. Nacemos, morimos, tenemos un proceso, incluso en la cadena alimenticia también de los animales. Nos lo enseñaron en la primaria, creo, ¿no? Esta cadena alimenticia en que todos alimentamos a todos, o sea, como todo ese proceso, creo que también es importante y se nos ha olvidado. Lo que decía hace rato, estos rituales a lo que le dábamos la tierra, yo lo escuchaba mucho con mis abuelos, es su comida, ¿no?
porque esta es la manera también en que la madre naturaleza nos va a dar. Y obviamente si tú le aportas algo, de esta misma manera te va a dar como esas riquezas. Recuerdo también que en algún momento hubo una cosecha que no salió como se quiso, y los abuelos se conflictaban mucho porque decían, ¿en qué fallamos? ¿No? ¿Qué no le dimos? ¿Qué nos faltó? ¿Cuál fue como el punto ahí que hizo que no tuviéramos esta cosecha que nosotros deseábamos, ¿no? O sea, no es tanto, le faltó fertilizante. No. Más bien, ¿en qué fallamos? Exacto, porque también es esa parte de, ahora en el sentido de dar, es como en la vida común, ¿no? Das y recibes, eso es lo que dicen. Y la madre justo también eso espera. Depende de cómo la vas a tratar, depende de cómo vas a llevar, de cómo la vas a, desde un principio, por ejemplo, si hablamos del maíz, el trato de la tierra, la siembra, la poda, cómo lo vas a conservar y luego pues la cosecha que te va a dar, ¿no? Y lamentablemente ahora a la madre naturaleza, en lugar de darle cosas que realmente sirvan, la estamos destruyendo con estos químicos, con toda esta parte de los maíces transgénicos, con toda esta contaminación de plásticos, con toda esta contaminación de ambiente, nuestra tierra ya no nos está dando. Yo recuerdo cuando estaba pequeña y veía la milpa, era todo verde, y todo lo que estaba dentro de la milpa se comía. Sin agroquímicos. Sin agroquímicos. O sea, en la milpa cosechabas la calabaza, cosechabas la hierbamora, la chicoria, cosechabas la verdolaga, el bledo. O sea, había dentro una de la riqueza, misma milpa sí. había todo esto. La alimentación entonces era muy variada, ¿no? Sí. Pero ahora, con el uso de los agroquímicos, acabamos con todo eso, ¿no? Sí, y seguramente ha cambiado también nuestra alimentación por esa misma situación. Sí, que muchas de esas cosas se han perdido y de hecho, lo vuelvo a repetir, cuando era pequeña veía la milpa y estaba verde, y era un verde en diferentes tonos porque cada hojita, cada planta tenía un tono diferente de verde. Ahora entras a la milpa y lamentablemente ya no hay mucho que encuentres. Ya solo encuentras el chayote, la calabaza, el maíz y posiblemente una que otra verdura. Pero antes, yo recuerdo que nos sentábamos a las 12 del día o en la pausa que nos ponían mis papás, mis abuelos o la gente con la que trabajábamos para tomar el pozol, y de repente alguien iba, podía cosechar alguna hojita y tomábamos pozol con esa hoja. O agarrábamos nuestras tortillas, hacíamos un taquito con esa hoja. Y las podías comer incluso sin ningún problema, así como las cosechabas, así te las podías llevar a la boca. Ahora hay que hacer un proceso enorme para podernos llevar ese alimento a nuestra boca. Hay que desinfectarlo. Exacto, porque ahora las aguas están contaminadas. Antes te podías meter al río sin ningún problema, podías beber. Incluso los abuelos, cuando llovía, los charcos agarraban, solo le quitaban la basurita de encima y se tomaban el agua. ¿Por qué? Porque realmente era un producto bueno. Ahora tienes que ver si no tiene químicos, tienes que ver si no te va a producir alguna enfermedad, y por eso es que lamentablemente, lo vuelvo a repetir, ahora nuestro país está lleno de enfermedades, y no solo nuestro país, en todo el mundo. Entonces, si no hacemos conciencia con referente a qué le estamos dando a nuestra tierra, a nuestra madre tierra, pues obviamente esa va a ser la misma reacción de ella. Nos va a dar algo que no nos va a funcionar. Entonces, si no la cuidamos, de verdad, yo creo que en unos años más vamos a estarnos tomando pastillitas que van a tener proteínas, minerales, carbohidratos y cosas de ese tipo como alimentación. Tas kohta melel ti muyu gichel tamu ti kun ti palumile hayun ti abitanali tas kohti chopol ti kusi tas betik tas bati chul batasati chul balumil skaldike abitanati kusi tas utes buditale escuchal itahe escuchal disate etike skotol ti kusi ti chlox ayanta palumile
Avitanali, Scan Batsi Sapelex, Scan Jamil Beltishanuleyum, Oja Shanul, Oja Chamel, Galdik, Tishutatatik, Timimuy Utak Etiglecticus Itala Estique. Tilahiakutik, Laudia, Tibaich Galtique, Titotic Medique, muy Puhech las Pasic, Titotic Medique, Olbutastuch Itahik, das Yomik Tavat Galtic, Hach das Veik, Tisate, Tiscaltique, Armolan das Kusikutu, Tejas Loit, das Otamele, Timuy Tos Tichamele, muy utosti chopol la cabe tik tichul osin balmile hayun ti abitanali tas kohla tik osi chopol tas cabe tik tichul balmile hala mehej tas sutes butik tale ta be ta kupatik ha hej sil hayal butik mechite. Algo también que es pues es muy interesante, dices por ejemplo que la comida sana, no la comida sana, no, sino la comida sana. Con esta percepción tuya, Claudia, ¿quiere decir entonces que la comida también enferma? Sí, la comida en realidad es medicina. De hecho, es la base fundamental y lo hemos visto, bueno, menos yo lo he visto durante mi caminar y lo vimos durante la pandemia. Muchos de nuestros allegados, conocidos o muchos de la ciudad, lamentablemente, perdieron la vida por lo mismo, porque por una alimentación que no nos está llevando a una vida de calidad. Hacíamos justo esta comparación de pueblo-ciudad y veíamos cómo a los pueblos originarios les atacaba el COVID, pero era como, sí, una temperatura normal para nosotros, posiblemente una tos normal, pero veíamos en la ciudad cómo los atacaba fuertemente y que lamentablemente perdían la vida. Entonces, si no sabes comer bien, también te puede llevar a la enfermedad, te puede llevar a la muerte. ¿A qué me refiero? A que lamentablemente elegimos y preferimos comida chatarra. Sabores, tal vez. Exacto, pero es comida. Usted preguntaba, ¿la comida sana o la comida mata? Pues sí, tanto te puede sanar como te puede matar, porque esto va a depender mucho de cómo te estés alimentando. Muchas de las personas ahora tienen en sus refrigeradores comida congelada, tienen comidas procesadas. Por ejemplo, las sopas instantáneas. ¿Qué nos provee esas sopas instantáneas? Son muy ricas. Son ricas, pero ¿tienen vitaminas? ¿Tienen minerales realmente? O sea, ¿realmente tienen todo eso que necesita nuestro cuerpo? No, no lo tiene. O por ejemplo, los refrescos. Lamentablemente nos han invadido estas bebidas que, dice, sí, sabe delicioso, posiblemente en una época de calor y frío, y una bebida de estas bien fría, baja rico, pero también es lo que nos está llevando a la diabetes, lo que nos está llevando a la hipertensión, lo que nos está llevando a los hospitales a temprana edad. Muchos de los niños ahora ya tienen incluso enfermedades crónicas que antes ni siquiera se veían. Antes uno decía, y eso lo recuerdo muy bien también, cuando veías a un niño gordito decía que estaba bien de salud. Ahora ves a un niño gordito, está mal de salud y ya tiene diabetes o ya tiene alguna enfermedad crónica. Esas diferencias se han marcado muchísimo en los últimos años. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención lo que realmente estamos comiendo y cómo nos los estamos llevando a la boca. Y lamentablemente nosotros los adultos somos los que estamos llevando a las nuevas generaciones a que esas comidas que posiblemente pudiesen sanar los están llevando a la muerte. Y entonces desde nuestras casas inicia el que tengamos marcas de distintas cosas que no están ayudando a nuestra alimentación. Lo vuelvo a repetir, nuestros abuelos jamás se quejaban de gastritis. Ahora la mayoría de la gente se queja de gastritis. ¿Por qué? Por la misma mala alimentación. Posiblemente también está el trabajo, porque los ritmos del trabajo es el de ir, venir, el de no desayunar, no comer, o sea, pasarte de tiempos, pero también está en ti hasta dónde quieres cuidarte. También está en ti que sí, posiblemente estés muy apasionado de tu trabajo, pero también va a depender de ti qué tanto quieres tener de vida. A mí, en lo personal, me preocupa que a mis 40, 45 años yo esté con bastón,
no tenga una buena vista o que yo esté en un hospital o en una cama postrada por estas enfermedades. A mí en lo particular sí me mueve mucho porque mi abuelo murió a los 94 años y mi abuelo era un hombre súper sano, fuerte, y que ahora, por ejemplo, en la ciudad la tercera edad es a los 60 años y para nosotros en los pueblos empezaba a los 90 años, porque a los 60 sigue siendo un joven como de 30, 40 años, donde labraba tierra, donde siguen cargando leña, donde siguen cargando bultos de maíz y no pasa nada, no se les rompe el hueso, y si se lastiman se curan rapidísimo, eso. Y lamentablemente ya está sucediendo todo lo contrario. Ahorita la mortalidad de vida no llega hasta los 50 años. Awal chiltaktik lahabetikus me chiltike lahat deskoplan tichulve lile mitas postautik tikus ilahyan butike yun lame tive lile talames postautik shutas ta shilipa yun ototi mimuna shilvetike shilveutike ayun sos koplan akokeltik akostulantik tikus itaktik ta ketike chiltaktik hahes mandalti hahes razonti me chiltik ti mucho oya oktayon shladik ta sabels regular yutsilalti nagletike Hestihloiltike melel hunyuzi bats iskusheti fonti lilachinta lo ilti Claudia muhnami oitikusi villan chapan chaval chabro oito yanti ta antahabote anos tilito kechel sponti iltike yun li yagwa satisanya setala. Creo que hay mucho que compartir aún. De verdad hay muchas cosas que, lo vuelvo a decir, poner en la mesa y que no solo queda de mi parte o de su parte, sino es de todos, el empezar a hacer conciencia en muchas cosas, no solamente en la alimentación, sino en la sociedad en sí, hacer mucha conciencia en varios aspectos para que en algún momento podamos recuperar como esta vida que teníamos anteriormente, o por lo menos hacer algo ahí para no devastarnos como humanos. Havaisha mechil taktik melek soslames oklatia ochab no petix melolat kusle hale yun melek muk antik sakal tatat tibukole chil taktik hai jabal hilodike pats kolaval la chikinte la chamik tilodike. Claudia Albertina Ruiz Santis, chef indígena de 33 años de edad y originaria de San Juan Chamula, Chiapas. Es reconocida dentro de los 50 mejores chefs en el nuevo listado de la organización donde se reconoce a jóvenes que están cambiando el mundo de la gastronomía. El obtener este reconocimiento reafirma su compromiso con el apoyo a jóvenes, a pequeños productores, con la sociedad y sobre todo con dar a conocer la gastronomía chiapaneca y los platillos de la cocina tradicional.